Cuando recibí la invitación para la reunión familiar, ya podía sentir la agenda oculta detrás de ella. No era raro que mis padres hablaran maravillas de mi prima Sofía, pero esta vez, el tono se sentía diferente, casi teatral. La voz de mi madre en el teléfono sonaba inusualmente alegre. Van a estar todos, cariño. Ah, ¿y supiste? Sofía entró a la Universidad Complutense de Madrid. Sus palabras llegaron con la sutileza de una cachetada, como si mis logros silenciosos en el mundo académico no fueran suficientes para ganar el mismo entusiasmo. Sonreí educadamente y acepté la invitación, aunque se me revolvió el estómago. Durante años, me había sentido como la invisible de la familia, la prima estudiosa que nunca publicaba en redes sociales, que nunca presumía en las cenas familiares. Había conseguido mi doctorado en silencio, conseguí mi plaza sin hacer fiesta. Y publiqué 3 artículos de investigación mientras mi familia estaba demasiado ocupada aplaudiendo el recital de piano de Sofía o sus victorias en el debate escolar. Aún así, me recordé a mí misma, no iba por validación. Iba por cerrar un ciclo. A medida que se acercaba la reunión, empecé a prepararme mentalmente para los comentarios. Sofía es el futuro, o sabes, quizás hasta llegue a ser profesora algún día. Los dejé resonar en mi mente, dejé que el resentimiento se asentara en algo silencioso y digno. Si tan solo supieran. Mi abuela llamó 2 días antes para confirmar mi asistencia. María, vienes desde Barcelona, ¿verdad? Tu tía Carmen está preparando paella valenciana, tu plato favorito. Me conmovió que recordara ese detalle, aunque sabía que la verdadera estrella de la cena sería otra. Por supuesto, abuela. No me lo perdería, respondí, mirando desde mi ventana las calles empedradas del barrio gótico. La casa familiar en Valencia siempre había sido el centro de nuestras reuniones. Era una masía restaurada en las afueras, con naranjos que mi abuelo había plantado hace décadas. Allí crecimos todos, entre veranos interminables y cenas que se alargaban hasta la madrugada. Pero desde que me mudé a Barcelona para mi trabajo en la universidad, las visitas se habían espaciado. Mi madre lo achacaba a mi obsesión con los libros, sin entender que mi ausencia tenía más que ver con sentirme fuera de lugar que con mi carrera. Empecé a empacar con cuidado. Elegí ropa sencilla, nada que llamara la atención. Había aprendido que en estas reuniones, lo mejor era pasar desapercibida. Mientras doblaba un vestido azul marino, mi teléfono vibró. Era un mensaje del grupo familiar de WhatsApp, una foto de Sofía con su carta de aceptación, rodeada de emojis de celebración. Ni siquiera me molesté en responder. Ya habría tiempo para eso. El tren de Barcelona a Valencia siempre me había parecido un viaje de transición. 3 horas para dejar atrás mi vida real y prepararme para el papel de la prima callada. Mientras el paisaje mediterráneo pasaba por la ventana, repasé mentalmente mi currículum invisible. 5 años como profesora adjunta, directora de 2 tesis doctorales, conferencias en París y Buenos Aires. Nada de eso existía para mi familia. Para ellos, yo era simplemente María, la que da clases. Mi hermano Javier me recogió en la estación. ¿Cómo va todo, profe?, me preguntó con esa sonrisa burlona que siempre me dedicaba. Mamá dice que sigue soltera. ¿Cuándo nos vas a presentar a alguien? Suspiré. Era otro tema recurrente, mi falta de pareja estable. Como si mi vida no estuviera completa sin un marido y 2 hijos. Estoy bien así, Javi. Gracias por preguntar, respondí, mirando por la ventana mientras atravesábamos los campos de naranjos. Sofía llegó ayer, continuó él. No para de hablar de Madrid. Dice que hasta conoció a un catedrático que le va a escribir una carta de recomendación. ¿Te imaginas? Con 19 años y ya tiene contactos. Asentí en silencio. Si supiera que ese catedrático era amigo mío de la facultad, que yo misma le había pedido que la orientara. Pero no dije nada. Todavía no. La casa apareció al final del camino de tierra, con sus paredes blancas brillando bajo el sol valenciano. Los coches ya llenaban la entrada, el Mercedes de tío Roberto, el Mini de tía Carmen, el viejo Seat de los abuelos. Respiré profundo antes de bajar. Era hora de interpretar mi papel, al menos por unas horas más. Lo que no sabían era que esta vez, el guión iba a cambiar.
La casa estaba decorada como una postal navideña, aunque estábamos en pleno abril. Luces colgando de los naranjos, una carpa blanca en el jardín trasero, y mesas llenas de comida que nadie tocaría hasta que empezaran los discursos. Entré con mi vestido azul marino, discreto como siempre. Me recibieron tías con sonrisas amplias y abrazos rápidos, primos que apenas recordaban mi nombre. Y entonces, claro, Sofía. Apareció como si tuviera un foco invisible siguiéndola, con su sudadera de la Complutense estratégicamente colocada sobre los hombros. La gente aplaudió. Alguien hasta silbó. Ella se sonrojó y rió como si todo fuera tan inesperado. Me quedé atrás, bebiendo agua con limón, observando silenciosamente la actuación. Mi tío Roberto levantó su copa y brindó por el futuro de nuestra familia. Me pidieron que sacara una foto. Por supuesto, no para estar en ella, solo para tomarla. Obedecí. Podría haber dicho algo entonces. Podría haber robado el protagonismo. Pero esperé. Hay una precisión en el timín que había aprendido en la academia, un arte de dejar que el silencio se construya antes de la revelación. Tía Carmen se acercó a mí mientras ajustaba el enfoque de la cámara. María, qué bien que viniste. Tu madre dice que sigues en Barcelona. ¿Todavía dando clases particulares? Mordí la mejilla por dentro. Algo así, respondí, capturando el momento perfecto de Sofía rodeada de admiradores. Carmen continuó, deberías hablar con Sofía sobre cómo entrar en la universidad. Ella sí que sabe cómo impresionar a los profesores. La ironía me quemaba la garganta, pero mantuve la compostura. Después de todo, había sido yo quien revisó cada palabra de su ensayo de admisión, quien le sugirió el tema sobre su experiencia como voluntaria en el barrio del Raval. Tu voz es honesta, deja que lidere la estructura, le había escrito en el margen. Ella había seguido mi consejo al pie de la letra. Mi madre apareció a mi lado, con ese vestido floreado que solo usaba en ocasiones especiales. Cariño, ¿no te alegras por tu prima? Mira qué guapa está. La observé mientras Sofía posaba para otra foto, esta vez con los abuelos. Claro que me alegro, mamá. Y era verdad. Me alegraba profundamente. Solo que nadie sabía exactamente por qué. El jardín se fue llenando de voces y risas. Los niños corrían entre las mesas mientras los adultos formaban grupos, cada uno con su propia jerarquía invisible. Yo navegaba entre ellos como un fantasma educado, sonriendo cuando tocaba, asintiendo cuando era necesario. Mi primo Alberto, el médico, hablaba sobre su nueva clínica privada. Mi prima Rosa presumía de su hijo que acababa de entrar en un colegio bilingüe. Y yo, la eterna estudiante en sus ojos, servía vino y recogía platos vacíos. María. La voz de Sofía cortó el aire. Se acercó con esa energía desbordante que siempre la caracterizaba. No te vi llegar. ¿Qué tal Barcelona? Antes de que pudiera responder, continuó, tengo que contarte sobre mi profesor de literatura. Es increíble. Dice que tengo potencial real. ¿Te imaginas? Yo, escritora. Sonreí genuinamente esta vez. Me lo imagino perfectamente, dije, recordando sus primeros intentos de escritura creativa que yo había corregido en secreto. ¿Cómo se llama tu profesor?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Pérez Mendoza, respondió ella. Dice que me va a presentar a una profesora de Columbia cuando vaya de intercambio. Una tal doctora, no me acuerdo del nombre. El universo tiene un sentido del humor particular. Asentí lentamente. Qué interesante. Columbia es una excelente universidad. Sofía me miró con algo parecido a la lástima. Deberías intentar hacer un máster, María. Nunca es tarde para mejorar tu currículum. En ese momento, abuela anunció que la comida estaba lista. Todos se dirigieron hacia las mesas, encontrando sus lugares asignados según una jerarquía no escrita pero perfectamente entendida. Yo, como siempre, terminé en la mesa de los jóvenes adultos sin logros notables. Sofía, por supuesto, presidía la mesa principal, flanqueada por los patriarcas de la familia. Mientras me sentaba, saqué mi teléfono discretamente.
Tenía 3 emails de estudiantes preguntando sobre la fecha del examen final, una invitación para dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid, y un mensaje de mi editor sobre mi próximo artículo. Guardé el teléfono. Esos mundos no se tocaban. Todavía no. La paella llegó humeante, y con ella, los discursos. Cada uno más elaborado que el anterior, todos orbitando alrededor del mismo sol, Sofía y su brillante futuro. Yo masticaba despacio, saboreando tanto la comida como la ironía. Había ayudado a construir ese futuro, palabra por palabra, corrección por corrección. Y nadie lo sabía. Pero la noche era joven, y yo había aprendido que las mejores lecciones se dan cuando el estudiante está listo para escuchar. La cuestión era, ¿estaba mi familia lista para aprender quién era yo realmente? Mientras nos sentábamos a comer, las conversaciones giraban como un reloj bien aceitado. Admisiones universitarias, becas, prácticas. Escuché pacientemente mientras mi tía narraba el ensayo de Sofía sobre encontrarse a sí misma a través de la adversidad. Resistí la urgencia de sonreír. Había leído ese mismo ensayo 3 semanas atrás. Había dejado un comentario en el segundo párrafo: tu voz es honesta, deja que lidere la estructura. Ella había seguido mi consejo. Recordé el orgullo que sentí, calificando silenciosamente ese trabajo. Luego vinieron los comentarios casuales pero afilados. Entonces, ¿qué haces ahora?, alguien me preguntó entre bocados de ensalada. Respondí, doy clases. Eso fue todo. No hacía falta elaborar, todavía no. Ah, ¿en instituto?, preguntó otro primo. Solo sonreí. Sofía, ajena o intencionalmente distante, se inclinó hacia mí y dijo: deberías haber visto a la profesora que revisó mi ensayo para la Complutense. Era tan inteligente. Me atraganté con el agua. Mi madre me lanzó una mirada. Una que decía, no arruines esto. Pero yo no iba a arruinar nada. Iba a iluminar la sala. La conversación continuó su curso predecible. Tío Roberto habló sobre las oportunidades en el extranjero, como Sofía podría hacer un máster en Estados Unidos después de graduarse. Con sus notas y ese ensayo, las puertas se le abrirán solas, proclamó, levantando su copa por enésima vez. Sofía asentía modestamente, pero sus ojos brillaban con esa ambición que yo conocía tan bien. María estudió literatura también, ¿verdad? La pregunta vino de mi prima Carmen, la menor de esa generación. Tenía esa curiosidad genuina que aún no había sido aplastada por las dinámicas familiares. Sí, respondí, agradecida por la apertura. Me especialicé en literatura comparada. ¿Y dónde das clases?, insistió Carmen. Antes de que pudiera responder, mi tía intervino: en una academia privada, ¿no es así? De esas que preparan para selectividad. La manera en que lo dijo, como si fuera algo de lo que avergonzarse, me recordó por qué había dejado de compartir mis logros con ellos. Sofía se unió a la conversación. La enseñanza es tan importante, dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Alguien tiene que ayudar a los que no pueden entrar a la universidad por mérito propio. Varias cabezas asintieron alrededor de la mesa, como si hubiera dicho algo profundo. Mi hermano Javier, quizás sintiendo la tensión, cambió de tema. ¿Alguien vio el partido del Valencia anoche? Pero yo ya no escuchaba. Estaba recordando las horas que pasé con el ensayo de Sofía, cómo había transformado sus ideas dispersas en argumentos coherentes, cómo había pulido su voz hasta que brillara. La profesora que me ayudó, Sofía, volvió al tema, aparentemente obsesionada con su mentora anónima, dijo que mi ensayo era uno de los mejores que había leído en años. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Probablemente corrigiendo más ensayos, ayudando a otros estudiantes a cumplir sus sueños. Qué romántico, comentó mi madre. Pero seguro que le pagan bien en la Complutense. Los profesores universitarios viven muy bien. Si supiera que los profesores adjuntos como yo apenas llegamos a fin de mes, que lo hacemos por amor al conocimiento más que por el salario. La paella dio paso a los postres caseros. Flan de la abuela, tarta de Santiago de tía Carmen, crema catalana que nadie sabía quién había traído. Mientras servían el café, las conversaciones se volvieron más íntimas, más crueles en su casualidad. María nunca fue de presumir,
dijo alguien. Siempre tan callada, tan en su mundo. Es que algunas personas nacen para brillar y otras para estar en la sombra, añadió tío Roberto, mirando alternativamente a Sofía y a mí. No hay nada malo en eso. El mundo necesita a ambos tipos. Tomé un sorbo de café, saboreando su amargor. Había pasado años en esa sombra que ellos me habían asignado, pero no por incapacidad. Era una elección, una estrategia. En el mundo académico, había aprendido que el conocimiento verdadero no necesita fanfarrias. Pero a veces, solo a veces, la verdad necesita ser dicha. Sofía seguía hablando sobre sus planes futuros, sobre cómo quería ser profesora algún día, pero de las buenas, de las que inspiran. Mencionó su intercambio planeado en Colombia, como esperaba conocer a académicos importantes. Mi profesor dice que tengo contactos allá, presumió. Una profesora española que da clases de literatura. Dice que es brillante. Mi abuela, que había estado callada la mayor parte de la cena, me miró. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que los demás no veían. María, dijo suavemente, ¿no estuviste tú en Nueva York el año pasado? Sí, abuela, respondí. Fui a dar unas conferencias. La mesa apenas registró el comentario. Para ellos, conferencias probablemente significaba charlas en institutos locales. No podían imaginar el auditorio lleno en Colombia, los aplausos después de mi ponencia sobre Lorca y la modernidad. El postre se terminó, y con él, mi paciencia. No era rabia lo que sentía, sino una claridad cristalina. Había llegado el momento de revelar la verdad, no por vanidad, sino por justicia poética. Porque cada subestimación, cada comentario condescendiente, había sido una piedra en el edificio de este momento. Miré a Sofía, tan segura en su trono temporal, y sentí una mezcla de cariño y lástima. No era su culpa. Ella era producto del mismo sistema familiar que me había invisibilizado. Pero esa noche, las reglas del juego iban a cambiar. Y la lección más importante que podía darle no estaba en ningún ensayo, sino en la verdad que estaba a punto de revelar. Después del postre, mi tío Roberto golpeó su copa con la cucharilla. Escuchemos a la estrella, dijo, señalando a Sofía. Ella se levantó y dio un discurso sentido, agradeciendo a sus padres, sus mentores, y a la profesora que la había ayudado a pulir su ensayo. Realmente me empujó a verme con claridad, dijo. ¿Quién sabe dónde estaría sin ella? Esa fue mi señal. Me levanté, tranquila y sonriendo. Esa profesora de la que hablas, Sofía, era yo. El silencio fue inmediato. Un tenedor resonó contra un plato. Mi tía parpadeó lentamente. Sofía me miró como si estuviera viendo un fantasma. Soy profesora adjunta de literatura española en la Universidad de Columbia, dije. Tu ensayo era fuerte. Me enorgulleció ver tu crecimiento. Las expresiones cambiaron. Las sonrisas condescendientes se desvanecieron. Mi madre parecía querer derretirse en su silla. Sofía tartamudeó, yo no sabía. Y yo solo asentí. No se suponía que lo supieras. Solo estaba haciendo mi trabajo. El silencio se extendió como aceite sobre agua. Podía ver cómo las piezas encajaban en sus mentes, cómo recalibraban años de suposiciones. Mi primo Alberto fue el primero en hablar. ¿Columbia? ¿En Nueva York? Su voz tenía ese tono de incredulidad que me resultaba tan familiar. Sí, respondí simplemente. Llevo allí 5 años. Dirijo el programa de literatura española contemporánea. No mencioné las invitaciones a Oxford, las conferencias en la Sorbona, mi libro que estaba a punto de publicarse. Había aprendido que la verdad, servida en dosis pequeñas, es más fácil de digerir. Sofía seguía de pie, su discurso interrumpido, su momento robado. Pero no era mi intención humillarla. Me dirigí a ella directamente. Tu ensayo sobre el voluntariado en Raval fue excepcional una vez que encontraste tu voz. El párrafo sobre la señora Montserrat fue particularmente conmovedor. Como, empezó ella, luego se detuvo. La comprensión iluminó su rostro. El comentario sobre dejar que mi voz liderara la estructura, ¿fuiste tú? Asentí.
Uso un seudónimo para las revisiones externas. Profesora M. Villar. Vi cómo palidecía. Ese nombre había aparecido en todos sus borradores, en cada sugerencia que había incorporado religiosamente. Mi madre finalmente encontró su voz. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejar que pensáramos? Se calló, dándose cuenta de lo que había estado a punto de admitir. Que habían asumido mi mediocridad, que habían construido una narrativa donde yo era el fracaso silencioso de la familia. Porque nunca preguntasteis, respondí suavemente. Cada reunión familiar, cada llamada, siempre fue sobre los logros de otros. Cuando intenté compartir que había conseguido la plaza en Columbia, me interrumpisteis para hablar del recital de piano de Sofía. Cuando publiqué mi primer artículo, estabais muy ocupados celebrando el premio de debate de alguien más. Tío Roberto carraspeó, incómodo. Pero Columbia, eso es, ¿cuánto ganas allí? Por supuesto, reduciendo todo a números, como siempre. Lo suficiente, dije, aunque la verdad era más compleja. No les dije sobre las dificultades de ser profesora adjunta, sobre los años de precariedad antes de conseguir estabilidad. Eso sería darles munición para nuevas formas de condescendencia. ¿Y conoces al profesor Pérez Mendoza?, preguntó Sofía, aún procesando. Carlos es un viejo amigo, confirmé. Le pedí que te orientara cuando supe que habías aplicado a la Complutense. Tiene buen ojo para el talento. El jardín se había convertido en un teatro de revelaciones. Podía ver a mis primos susurrando entre ellos, recalibrando sus jerarquías internas. Mi prima Rosa, la del hijo en el colegio bilingüe, parecía especialmente afectada. ¿Das clases en inglés?, preguntó. En inglés y español, respondí. También superviso tesis doctorales. De hecho, el mes que viene defenderá una estudiante mía cuya investigación sobre Valle Inclán podría cambiar como entendemos el esperpento. Mi abuela sonrió. Esa sonrisa sabía que había estado guardando mi secreto. Siempre supe que llegarías lejos, mi niña, dijo. Los que más ruido hacen rara vez son los que más lejos llegan. Sofía se sentó lentamente, su momento de gloria transformado en algo más complejo. La miraba con genuina preocupación. No quería destruir su confianza, solo reequilibrar la balanza. Sofía, dije, tienes talento real. Tu ensayo lo demostró. Pero el talento solo es el principio. En Columbia, si decides hacer ese intercambio, aprenderás que el trabajo duro y la humildad son igual de importantes. ¿Me ayudarías?, preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Por supuesto, respondí. Como he estado haciendo. Solo que ahora lo sabrás. Mi padre, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Por qué Columbia? ¿Por qué no una universidad española? Había dolor en su voz, el dolor de un padre que se da cuenta de que no conoce a su hija. Porque allí mi trabajo es valorado, respondí honestamente. Porque puedo investigar y enseñar sin tener que demostrar constantemente mi valía. Porque allí, ser una mujer en la academia no es una batalla diaria contra prejuicios. El ambiente había cambiado completamente. Ya no era la reunión triunfal de Sofía, sino algo más crudo, más real. Las máscaras habían caído, y con ellas, años de pretensiones y malentendidos. Mi tía Carmen, siempre la mediadora, intentó suavizar las cosas. Bueno, ahora lo sabemos. Y estamos orgullosos de ti, María. Pero sus palabras sonaban huecas después de años de indiferencia. No necesito su orgullo ahora, dije, sin amargura pero con firmeza. Lo necesitaba hace 10 años, cuando estaba luchando por terminar mi doctorado mientras trabajaba 3 empleos. Lo necesitaba cuando publiqué mi primer artículo y nadie lo celebró. Lo necesitaba cuando conseguí la plaza en Columbia y tuve que celebrarlo sola en mi apartamento de Barcelona. La verdad dolía, podía verlo en sus caras. Pero era un dolor necesario, como limpiar una herida antes de que pueda sanar. Miré alrededor de la mesa, estas personas que eran mi sangre pero que nunca habían sido realmente mi familia. No en el sentido que importa. Mi verdadera familia estaba a miles de kilómetros, en aulas llenas de estudiantes hambrientos de conocimiento, en colegas que valoraban mis ideas, en mentores que habían creído en mí cuando mi propia familia no lo hizo.
No estoy enfadada, añadí, y era verdad. Solo cansada de esconderme. Cansaba de minimizarme para no incomodar sus narrativas. Esta noche termina eso. El aire era diferente después de eso. La gente se acercaba a mí con ojos nuevos, respetuosos, curiosos, incómodos. Mi padre preguntó por qué nunca había dicho nada. Respondí suavemente, porque no necesitaba hacerlo. Pero en el fondo, sí lo necesitaba. No por ellos, sino por mí misma. Años de invisibilidad necesitaban ese momento de claridad. Sofía vino a mí en privado. Su orgullo estaba herido, pero su corazón era honesto. Lo siento. No quise hacerte sentir menos. Sonreí. No me hiciste sentir nada. Yo elegí el silencio. Ahora elijo la presencia. Esa noche, dejé la reunión más ligera. No triunfante, no amarga, solo completa. Por primera vez, no era el personaje secundario en mi propia familia. Era la narradora. Y finalmente había hablado. La dispersión fue gradual y torpe. Los grupos se reformaron, pero con nuevas dinámicas. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Columbia? ¿En serio? ¿Y por qué nunca lo mencionó? Mi hermano Javier se acercó con 2 copas de orujo. Joder, María. Menuda bomba ha soltado. Era necesario, respondí, aceptando la copa. El licor quemó mi garganta, pero era un fuego bienvenido. ¿Te molesta?, pregunté. Se encogió de hombros. Me molesta no haberlo sabido. Me molesta haber sido un gilipollas contigo todos estos años. Era lo más cercano a una disculpa que obtendría de él, y lo acepté. Mi madre apareció, con los ojos rojos. Había estado llorando. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué no confiaste en nosotros? La pregunta me dolió más que todos los desprecios anteriores. Mamá, lo intenté. ¿Recuerdas cuando te llamé desde Nueva York para contarte sobre mi plaza? Me interrumpiste para decirme que Sofía había sacado matrícula de honor en segundo de carrera. Ella palideció, recordando. Cada vez que intentaba compartir algo, había algo más importante, alguien más brillante que celebrar. Pensamos que eras feliz así, murmuró. Siempre fuiste la callada, la que no necesitaba atención. No era que no la necesitara, corregí. Era que aprendí que no la recibiría. Hay una diferencia. Sofía se había sentado sola en el columpio del jardín, el mismo donde jugábamos de niñas. Me acerqué y me senté a su lado. Por un momento, nos mecimos en silencio, como en los viejos tiempos. Me siento estúpida, dijo finalmente. Todos estos años, presumiendo delante de ti. No eres estúpida, la interrumpí. Eres producto de esta familia, igual que yo. Solo que yo elegí un camino diferente para lidiar con ello. ¿Por qué me ayudaste si sabías cómo te trataba? Su voz era pequeña, vulnerable. Porque eres mi prima. Porque tienes talento real. Y porque no iba a dejar que mi resentimiento interfiriera con tu futuro. Hice una pausa. Además, ser profesora significa ayudar incluso cuando no recibes reconocimiento. Es parte del trabajo. Se rió amargamente. Dios, he sido una imbécil. ¿Deberías hacer un máster? Como si tú necesitaras mis consejos. Los necesitaba, admití. Me recordaron por qué elegí este camino. Cada comentario condescendiente era un recordatorio de por qué la educación importa, por qué necesitamos enseñar humildad junto con conocimiento. Mi abuela se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio entre nosotras. Nos movimos para dejarle sitio. Siempre supe, dijo después de un momento. Las navidades pasadas, cuando tradujiste ese poema de Machado de memoria. Ningún profesor de instituto haría eso con tanta pasión. ¿Por qué no dijiste nada, abuela? Porque no era mi historia que contar. Pero me dolía verte minimizarte. Me tomó la mano. Tu abuelo era igual. Trabajó toda su vida en estos campos, pero leía a Unamuno por las noches.
Nunca lo supo nadie excepto yo. La noche avanzaba y los invitados comenzaban a marcharse. Las despedidas eran diferentes ahora, cargadas de una nueva conciencia. Tío Roberto me dio la mano formalmente, como si acabara de conocerme. Tía Carmen me abrazó demasiado fuerte, susurrando disculpas que no necesitaba. Mi padre me esperaba en el coche. «Te llevo a la estación», dijo. No era una pregunta. Durante el viaje, el silencio era denso pero no incómodo. Finalmente, mientras las luces de Valencia se desvanecían detrás de nosotros, habló: «Estoy orgulloso de ti. Sé que es tarde para decirlo, pero es verdad». «Gracias, papá». Y lo decía en serio. No necesitaba su orgullo para validar mis logros, pero era agradable tenerlo finalmente. «¿Volverás para Navidades?», preguntó. «Quizás. Tengo una conferencia en Madrid en diciembre. Podría pasar unos días. Sería bueno. Tu madre, todos nosotros, necesitamos aprender a conocerte de nuevo». En la estación, mientras esperaba el tren nocturno a Barcelona, reflexioné sobre la noche. No había salido como había planeado. Había imaginado un momento de revelación dramática, tal vez algo de venganza poética. En cambio, había encontrado algo más complicado: el dolor del reconocimiento tardío, la posibilidad de nuevos comienzos, el peso de los años perdidos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: «¿Podemos hablar cuando vuelva a Madrid? Me gustaría conocer a mi prima de verdad esta vez». Sonreí y respondí: «Por supuesto. Te enseñaré mi restaurante favorito cerca de Atocha. Y si quieres, podemos revisar tu plan de estudios para el intercambio». El tren llegó, y con él, la promesa de volver a mi vida real. Pero algo había cambiado. Ya no era la académica que escondía su luz para no molestar a su familia. Era María, profesora de Columbia, autora publicada, mentora de futuras mentes brillantes. Y finalmente, mi familia lo sabía también. Mientras el tren se alejaba de Valencia, miré mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada ya no era invisible. Nunca lo había sido realmente. Solo había estado esperando el momento adecuado para revelarse. Y esa noche, en una reunión familiar que había empezado como todas las demás, finalmente lo había encontrado. De vuelta en casa, encendí una vela y abrí mi portátil. Tenía una clase que preparar y correos de estudiantes que responder. Mi trabajo era exigente, a menudo ingrato, pero era mío. Lo había construido sin aplausos, y eso lo hacía más fuerte. Sofía podría brillar en el centro de atención ahora, pero yo había encontrado algo más duradero: sustancia. En clase la mañana siguiente, hablé a los estudiantes sobre el valor propio, sobre dejar que tu trabajo hable cuando otros no te ven. Uno de ellos preguntó: ¿alguna vez se ha sentido subestimada? Me reí suavemente. 1 o 2 veces. Y mientras los veía tomar apuntes, me di cuenta de algo profundo: ser subestimado no es una maldición, es un regalo. Porque cuando llega el momento de mostrarles quién eres, es inolvidable. La clase esa mañana era sobre Lorca y la generación del 27. Mientras explicaba cómo estos poetas habían revolucionado la literatura española desde los márgenes, no pude evitar ver el paralelo con mi propia historia. A veces, les dije a mis estudiantes, las voces más importantes son las que susurran desde las sombras. Un estudiante, Sara, levantó la mano. ¿Pero no es frustrante? Trabajar sin reconocimiento, quiero decir. Era una pregunta que resonaba especialmente después de la noche anterior. El reconocimiento es efímero, respondí, pensando en Sofía y su momento de gloria. El conocimiento es eterno. Lo que enseñamos, lo que escribimos, lo que compartimos, eso trasciende los aplausos. Después de clase, mi colega James se acercó. «¿Buen fin de semana?», preguntó, notando algo diferente en mí. «Revelador», respondí. No elaboré, pero él sonrió comprensivamente. En el mundo académico, todos teníamos nuestras historias de incomprensión familiar. Mi despacho en Columbia era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de libros, fotografías de conferencias, cartas de agradecimiento de antiguos estudiantes. Era mi verdadero hogar, más que cualquier casa familiar en Valencia.
Aquí era donde mi trabajo importaba, donde mi voz era escuchada. El Correo de la Mañana trajo buenas noticias. Mi artículo sobre el exilio en la poesía contemporánea había sido aceptado en una revista prestigiosa. También había una invitación para dar una charla magistral en el Instituto Cervantes. Pequeñas victorias que mi familia nunca entendería completamente, pero que para mí significaban todo. Mi teléfono sonó. Era un número español. Dudé antes de contestar. María, Era la voz de mi madre. sé que estás trabajando, pero ¿podemos hablar? Claro, mamá. Me senté, preparándome para otra ronda de disculpas incómodas. He estado pensando toda la noche. Sobre lo que dijiste. Tienes razón. Te fallamos. Su voz se quebró. Pero quiero entender. ¿Me hablarías sobre tu trabajo? ¿Sobre tu vida allí? Era un comienzo. Pasé la siguiente media hora explicándole mi investigación, mis clases, mis proyectos. Por primera vez, ella escuchó sin interrumpir, sin comparar, sin minimizar. «Suenas feliz», dijo finalmente. «Lo soy», confirmé. «No de la manera que esperabais, pero sí, soy feliz». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. Manhattan se extendía ante mí, ajena a los dramas familiares españoles. Aquí era solo otra profesora, otra inmigrante construyendo su sueño americano. Pero ahora, esa invisibilidad se sentía diferente. Era elegida, no impuesta. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Amelia, una de mis estudiantes de doctorado. Profesora Villar, ¿tiene un momento? Estoy atascada con mi capítulo sobre prados. Por supuesto, pasa. Mientras trabajábamos juntas, desenredando las complejidades de la poesía del exilio, sentí esa familiar satisfacción. Esto era lo real. Esto era lo que importaba. Semanas después, recibí un paquete de España. Dentro había una foto de la reunión familiar, la que yo había tomado. Sofía la había enviado con una nota, para que recuerdes que siempre fuiste parte de la imagen, aunque estuvieras detrás de la cámara. Nos vemos en Madrid. Tu prima que está aprendiendo a ver. La coloqué en mi escritorio, al lado de mis diplomas y publicaciones. Era un recordatorio de dónde venía y hasta dónde había llegado. Pero más importante, era un símbolo de que nunca es tarde para reescribir las narrativas familiares. Mi siguiente clase era sobre el Quijote. Mientras preparaba mis notas, pensé en Cervantes y su héroe incomprendido, luchando contra molinos de viento mientras el mundo lo llamaba loco. Había algo hermosamente apropiado en enseñar esa historia ahora, cuando finalmente entendía que a veces los molinos son reales, y a veces son solo sombras de nuestras propias inseguridades. La literatura, escribí en la pizarra para mis estudiantes, es el arte de hacer visible lo invisible. Era mi lección favorita, pero hoy tenía un nuevo significado. Durante años, había sido invisible para mi familia. Pero mi trabajo, mis palabras, mis enseñanzas, esas siempre habían estado ahí, esperando ser vistas. El semestre avanzó. Sofía cumplió su promesa y vino a visitarme en Madrid durante mi conferencia. La llevé a mi restaurante favorito, un pequeño lugar en Malasaña donde los camareros me conocían por nombre. Hablamos durante horas, no como prima mayor y prima menor, sino como dos mujeres navegando el mundo académico. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo mientras compartíamos una torrija. Siempre te admiré. Solo que no sabía por qué. ¿Qué quieres decir? Había algo en ti, una seguridad silenciosa. Todos presumíamos y tú solo sonreías. Pensé que era timidez. Ahora sé que era poder. Me reí. No era poder. Era supervivencia. Pero gracias. Esa noche, mientras volvía a mi hotel, reflexioné sobre el viaje. De la invisibilidad forzada a la revelación, del resentimiento al entendimiento. Mi familia quizás nunca comprendería completamente mi mundo, pero ya no necesitaba que lo hicieran. Había encontrado mi voz, mi lugar, mi legado. Y lo más importante, había aprendido que ser subestimada no era mi debilidad. Era mi superpoder secreto. Porque mientras otros buscaban aplausos,
yo había construido algo real. Mientras otros brillaban momentáneamente, yo había creado luz duradera en las mentes de mis estudiantes. De vuelta en Nueva York, mi vida continuó. Clases, investigación, escritura. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la profesora que escondía su éxito. Era María Villar, y mi historia, como las mejores historias, valía la pena ser contada. El último día del semestre, mientras mis estudiantes entregaban sus ensayos finales, uno de ellos se quedó atrás. Profesora, dijo tímidamente, quiero agradecerle por enseñarnos que el trabajo silencioso también tiene valor. Sonreí, recordando a la joven que había sido, escribiendo en silencio mientras su familia celebraba a otros. El trabajo siempre habla, le dije. Solo necesitamos darle tiempo para que encuentre su audiencia. Mientras empacaba mi oficina para las vacaciones de verano, miré una vez más la foto familiar. Ahí estaba yo, invisible detrás de la cámara, capturando un momento que creía que no me incluía. Pero ahora entendía, siempre había estado en la imagen. Solo había estado esperando el momento adecuado para revelarme. Y ese momento, cuando finalmente llegó, había sido perfecto en su imperfección. Porque las mejores lecciones, las que realmente transforman, no vienen envueltas en papel de regalo. Vienen en momentos de verdad cruda, cuando finalmente decidimos dejar de escondernos y empezar a brillar con nuestra propia luz.